A continuación voy a referirme a la obra de la artista uruguaya María Freire. Por ser pionera del arte concreto en el Uruguay, una de las pioneras, y por tener además fuertes lazos con otros artistas también concretistas de los años 50 en adelante, de Brasil y de Argentina. En su trayectoria pasó del concretismo a una suerte de constructivismo barroco a finales del siglo XX. Las vanguardias europeas tuvieron una influencia indiscutible en Latinoamérica, pero especialmente en Brasil y en el Río de la Plata. En estos países se adoptaron ciertos principios formales y doctrinales de la abstracción geométrica europea, adaptando esos principios a las condiciones locales, es decir, como instrumentos culturales de la modernidad descentrada que se estaba gestando en la región. El desarrollo industrial, liderado por Argentina y Brasil en la posguerra, propició en el arte fantasías asociadas al perfeccionismo formal de la producción seriada. Pero conjuntamente con esta utopía tecnológica, existió un marcado interés por las matrices psicológicas del arte, por lo cual racionalismo geométrico y expresionismo aparecieron al principio como dimensiones imbricadas entre sí. Los artistas que en Buenos Aires integraron el movimiento de arte concreto, dividido en 1946 en arte concreto, invención y movimiento Madí, se iniciaron con debates sobre el papel del inconsciente en el imaginario surrealista, reunidos en casa del psicólogo Enrique Pillon Rivière. En Río de Janeiro, artistas que después fundaron el grupo concretista Frente, trabajaron previamente en el programa Arte y Terapia desarrollado en el Instituto Psiquiátrico Pedro II. Ambas circunstancias son indicadores de que el arte concreto en la región surge en el marco de una utopía que busca socializar la experiencia estética y hacer de ella un instrumento emancipador del sujeto moderno. En el caso de Uruguay, al mediar la década de 1940, María Freire también inicia sus incursiones en el arte abstracto geométrico, realizando experiencias con sus alumnos del Liceo de Colonia de Sacramento, experiencias colectivas de taller. Una ciudad, esta última, en las costas del Río de la Plata, que queda enfrentada prácticamente a la ciudad de Buenos Aires. En esa ciudad conoció a Carlos María Rothfuss, uruguayo, artista integrado a la vanguardia de Buenos Aires, y a través de él tuvo noticias de esa vanguardia, que estaba integrada por fundamentalmente por los argentinos Tomás Maldonado, Iula Kosice, Raúl Loza, Ennio Iommi, Lidi Prati, entre muchos otros, y también por los uruguayos Rodolfo Uricchio, Waldo Wellington, Antonio Llorens, Carmelo Ordenquist y el propio Rothfuss. En esos años María Freire comenzó a investigar distintos lenguajes sobre el formato de la máscara, lo cual le permitió desprenderse del modelado escultórico convencional y entrar en los problemas estructurales del arte moderno. Como puede verse en estas dos imágenes, esto significó un giro que dejó a un lado aquella profusa imaginación barroca de la cual había ejemplos en la obra de María Freire desde fines de la década del 30, como esta máscara que mostramos acá. Este dualismo, pulsión barroca, orden geométrico, acompañará al artista
durante toda su trayectoria. Invitada por Roy Rothfuss, intervino en 1952 en la exposición de arte concreto que se realizó en la Facultad de Arquitectura de Montevideo. Ella presentó ahí la obra Negroides, compuesta por cuerpos geométricos, cilindro, prismas, esfera, pero todo todavía dentro de un exceso de materia, vamos a decir, con un modelado propio de la escultura convencional. Fue ese mismo año del 52 en que conoció al artista uruguayo José Pedro Costigliolo, pionero del concretismo local, que sería a partir de entonces su compañero el resto de su vida. A partir de 1952, María Freire comienza una marcada síntesis en sus trabajos, una transición hacia la geometría pura que llega en algunas esculturas al borde de la desmaterialización, a una suerte de escultura mental, exenta de vestigios figurativos. Era excepcional esta orientación estética en un país cuyos artistas permanecían todavía sujetos a la pesada carga de la filosofía positivista y además sujetos al desafío del realismo humanista, en cuyo trasfondo se agitaba la tragedia del reciente conflicto bélico mundial. Como podemos ver aquí, si bien esta desmaterialización estaba ya tempranamente en artistas europeos, interesa compararlo con otras obras de la vanguardia local de los años 40 en el Río de la Plata. Acá podemos ver una escultura de Ennio Iomi, que fue cofundador de la Asociación Arte Concreto Invención en Buenos Aires, y una obra de Rothfuss fechada en 1947. Bueno, dentro de esta suerte de desmaterialización poética, también debemos incluir a su pintura. Es interesante comparar dos ejemplos de trabajo de esa época con acrílico y metal, uno de María Freire y otro del líder del movimiento Madí, Gyula Kosic. En el caso de María Freire hay una poética constructivista que se encuentra bastante distante de la de Gyula Kosic, ¿no? En el caso de María Freire, esa poética está mucho más cerca de la estética modernista de los años 30, de la cual Kosic busca apartarse hacia un futurismo hidroespacial. La de María Freire era todavía una estética vinculada, cercana a la de Nahum Gabo y de Anton Pefner. A este último lo visita en su taller en París. Aquí podemos ver una página del diario de viaje de María Freire, donde ha pegado la foto de una obra de Pefner que éste le obsequió el día de su visita. Le obsequió la foto. Ahora bien, entre 1952 y 1957, las obras pictóricas y escultóricas mantienen entre sí una relación dialógica. Los mismos sistemas geométricos ordenan tanto el espacio bidimensional de la pintura como el tridimensional de la escultura. Es un periodo en el cual la obra está marcada por una eliminación de toda huella artesanal, de todo rastro personal, digamos, buscando la perfección industrial y el anonimato. Usa pintura la piroxilina aplicada con soplete eléctrico, igual que hacía Costigliolo, y varias esculturas fueron realizadas en la fábrica metalúrgica Kraft y Mesa de Montevideo, a la cual ella llevaba las maquetas de cartón para que los técnicos hicieran la versión metálica. Lo mismo con las esculturas en acrílico, como la que estamos viendo aquí a la derecha, fue realizada por técnicos de Dupont Plexiglas. Este acercamiento, digamos, al modelo industrial
que intenta María Freire en los años 50 no es solo, por lo tanto, simbólico, formal, sino que es un acercamiento fáctico, en tanto son obras realizadas con maquinaria industrial. Aquí la vemos junto a una obra de Max Bill. El suizo Max Bill tuvo indiscutible influencia entre los concretistas brasileños y también rioplatenses en los años 50. Sus ideas, derivadas de la teoría de la Gestalt, del cuerpo doctrinario de Van Doesburg y de la Bauhaus, no le fueron ajenas a María Freire, pero ella no comulgaba con un arte concreto tributario del cientificismo duro, de base matemática. En un manuscrito en el que ella cita a Bill, toma posición en este sentido y dice: inconsciente o conscientemente, el arte ha tenido siempre una fundamentación en base a particiones y estructuras geométricas, hasta en los más primitivos. En el arte moderno, las matemáticas subyacen solo a modo de regulador objetivo. En su diario de viaje, María Freire subraya el encuentro que tuvo con Bordenberg Hildeward el 25 de septiembre de 1959. Fue en la Escuela Superior de Diseño de Ulm, donde daba cursos Hildeward. Yo había visto, dice María Freire, y estudiado sus obras enviadas a la Segunda Bienal de Sao Paulo en 1953, y también las que había enviado a Montevideo en 1954. Siempre leíamos sus ensayos publicados en Nueva Visión. Por eso Costigliolo y yo queríamos conocerlo. Hasta ahí la cita que acabo de leer de María Freire. Nueva Visión era una revista fundada por Tomás Maldonado en Buenos Aires a principios de los años 50. Es notoria la construcción del espacio mediante elementos geométricos, tanto en las pinturas de María Freire de esa década como en las de Bordenberg en su periodo neerlandés, que es más o menos entre 1940 y 1950. Son obras cercanas a la mística del espacio absoluto del ruso Kazimir Malevich. En el número de enero de 1950, Art d'Aujourd'hui publica una obra de Bordenberg y 2 años después, María Freire realiza un ensamblage donde propone algo muy similar. Esta coincidencia no prueba que haya relación directa entre ambos hechos, pero indica que el camino adoptado ya entonces por Freire se acercaba notablemente al de Bordenberg, instalándose además en un lugar fronterizo entre el plano pictórico y el objeto escultórico. Si algo de Max Bill le interesaba a María Freire era la importancia que otorgaba él a la forma. Pero no se mostraba preocupada por la bella forma, ¿no? La good form de Bill, sino que se interesaba por la forma arquetipo. Conocía perfectamente la teoría de Jung y en ese sentido advertía la presencia de elementos del inconsciente colectivo en ciertas formas, cerradas sobre sí misma, enigmáticas, sugerentes. Es en esta dirección que en su viaje a Europa en el año 58 comienza a realizar esta serie que llamó Llaves, porque se inspiraban en unas llaves medievales que pudo ver en un museo de Francia. Tienen su primera versión en acuarela y, claro, al adquirir perfiles geométricos, cada módulo, con ligeras variantes, toma sentido en la secuencia. Así Freire instala el concepto de serie en su obra pictórica, denominada en este caso Serie Sudamérica. Vale señalar los paralelismos existentes entre esta serie Sudamérica, comenzada en 1958, y trabajos que estaban realizando ese mismo año en Brasil integrantes del grupo Frente de Río de Janeiro. María Freire había podido apreciar obra de Lygia Clark
en la segunda Bienal de San Pablo. Pero eso no determina que haya influido en la concepción de la serie Sudamérica. Son obras que poseen la estructura gráfica de una escritura, y debemos recordar que en 1951 se iniciaba en Sao Paulo el movimiento de poesía concreta liderado por Haroldo y Augusto de Campos, cuyas manifestaciones gráficas eran equiparables a los metaesquemas de Oiticica y a las series de Ligia Clark. Los módulos con formas geométricas ordenados en una secuencia serial pueden obviamente relacionarse con el lenguaje de la escritura, un problema concomitante con el análisis estructuralista que estaba de moda en esa época. La serie que Freire llamó Capricornio se convierte años después en la serie Córdoba y esta en la serie Variantes, conformando un proceso continuo de metamorfosis en el cual se pasa del concepto serie al concepto trama, proceso en el cual la forma inicial como unidad se va disolviendo en una urdimbre rítmica extendida en el plano. En esta imagen me interesa señalar ese proceso metamórfico, que implicó un abandono del arte concreto y una exploración de los ritmos abstractos dentro de un orden constructivo más libre, más flexible. Hay piezas de la serie Córdoba que tienen una clara familiaridad formal con obras de artistas europeos, como el caso de Giuseppe Capogrossi, a cuya lado se fotografía María Freire Costigliolo en la documenta de Kassel de 1959. También en esa documenta conoció obra de Walker Townley, y es significativo que se haya fotografiado junto a ella. En las imágenes de la derecha puede apreciarse el proceso de descomposición formal que va precisamente de la serie a la trama. Hay otro referente europeo muy importante para María Freire, que es el artista franco-alemán Hans Hartung, a quien visita en su taller el 4 de diciembre de 1957. El concepto fundamental que Freire toma de Hartung es el efecto espacial del contraluz, aplicado en varias de sus obras. Se trata ahí de una luz misteriosa, una luz mística, que viene desde atrás de la forma. También conoció e investigó de alguna manera la trama de luz en Vasarely, como lo prueba esta fotografía de José Pedro Costigliolo tomada por María Freire en 1959. Ahora bien, desde mediados de la década del 70 y en la siguiente, desarrolla esta idea óptica de la luz en una serie que llamó Vibrantes, la cual implica una vibración del color que, si bien disuelve la forma, no elimina la estructura, sino que al contrario, la refuerza. Había sido un recurso utilizado por Torres García, pero obviamente dentro de otra concepción estético-doctrinaria. Lo interesante me parece que más allá de esa distancia, la similitud estructural de ambas obras es un síntoma de las continuidades y de las apropiaciones formales a las que dio lugar el constructivismo y, en particular, el universalismo constructivo de Torres García. Siento el constructivismo, dice María Freire, al constructivismo universal en toda su plenitud. La siento como la gran invención plástica del siglo XX. La idea central de la serie Vibrantes, comenzada a principios de los años 70, se afianza a partir del viaje de María Freire a Sao Paulo en 1976, oportunidad en que se reencuentra con muchos colegas brasileños y especialmente con Lothar Jarux, a quien había conocido en 1956 y había tenido un diálogo epistolar durante esos años. Jarux le obsequia en esta ocasión
un catálogo de su exposición retrospectiva de 1974, que pueden ver a la izquierda, con pinturas que comparten la intención lumínica y estructural de Freire, a las que había llamado precisamente vibração. Las pinturas y esculturas realizadas ya en la década del 90 constituyen una simbiosis de arcaísmo esquemático y de posmodernismo ornamental. La estructura geométrica tipo H, mayúscula, la del tótem por excelencia, se encuentra aquí tratada con las insinuaciones barrocas de un objeto ritual. Pero ese carácter totémico estaba ya en la escultura Abstracción, por ejemplo, que estamos viendo a la izquierda arriba, de 1949, que evocaba figuras antropomórficas, y también en otras de la serie Sudamérica, como la que se ve abajo, con más evocaciones zoomórficas que antropomórficas. Quiere decir que sobre el final de su trayectoria artística, Freire retoma algunos de los presupuestos formales con los que había concebido sus primeras obras de los años 40. Son obsesivos en este final del siglo los dibujos de rostros unidos en forma de racimo que realizan cualquier tipo de papel. Incluso hay muchos dibujos hechos sobre su propio pasaporte. Así, sin alusiones antropomórficas, como en este caso, sin embargo el cuerpo y su dimensión diabólica están contenidos en estos tótem que realiza durante la década del 90. En ellos conjuga, como decíamos al principio, el esquema estructural ahora con la torsión barroca. En fin, estas obras ingresan al final del siglo XX compartiendo las estrategias de autorreferencialidad, de vaciamiento de contenidos líricos o metafísicos, y de cierta fruición ornamental, que eran características propias de la era postpictórica, aunque María Freire nunca subestimó las premisas humanistas y utópicas de la cultura moderna.